¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy tenemos una charla también muy interesante con un queridísimo amigo. Estamos un poco en modo zombie porque ayer estuvimos tocando juntos, estamos en la Ciudad de México y tuve la gran fortuna de que me acompañara anoche en Yazatlán. Y bueno, él es un conocidísimo músico, percusionista, miembro de Botella de Jerez, de la Botellita de Jerez, también productor y también tiene una carrera interesante como escritor, como solista. Y bueno, es Rafael González, conocido como el señor González. González, ¿cómo Hola, estás? Sara. Bienvenido. Bien, contento de estar aquí contigo después de haber tocado ayer. Órale, madrugamos y nos Que siempre venimos es para un acá. gusto. Estuvimos también juntos en el concierto de Cuatro de Santander. Y Ajá. bueno, a mí me encanta cómo la percusión de pronto puede subir el nivel, ¿no? de la música. Y Qué bueno, bueno que lo ves así. Yo disfruto mucho tocando contigo. Este, ha habido ocasiones en el pasado también que hemos trabajado, hemos hecho claro. cosas. Bueno, tenemos una larga historia porque Ujú. desde hace muchos años nos topamos. Y bueno, remontándonos al pasado, a mí me gustaría que nos contaras desde el inicio, o sea, ¿por qué Uh, Rafa González está metido en la música? ¿Tan lejos? Tan lejos, hasta allá. Pues es curioso porque en mi familia nadie se ha dedicado a la música. Mi abuela tocaba el piano, pero como era incluso en su época, ¿no? Que era muy en las familias Claro. tocaban y un hermano tocaba una cosa y mi abuela tocaba el piano. Mi papá era un gran melómano, es un gran melómano a Ujú. la fecha. Empecé oyendo los discos de mi papá, que siempre fue muy rockero. Por otro lado, yo con mi familia vivimos en muchos lugares. Ujú. Entonces, como que esa música que era una constante en cualquier lugar que fuéramos, pues era el rock, ¿no? Por una cuestión de hegemonía cultural, pues el rock se veía en todo el mundo. Entonces, Claro. nos íbamos a vivir a Perú y oíamos rock. Íbamos a Venezuela, oíamos rock, etcétera, ¿Por qué se etcétera. movían tanto? ¿Tu papá era diplomático? ¿Es diplomático No o...? trabajaba en la Ujú. industria farmacéutica Ajá. y pues cada ascenso era ir a un país diferente. Eso qué interesante, ¿no? Para Sí, ustedes, ¿no? tuve una infancia bastante fragmentada Ajá. en distintos lugares y eso supongo que tuvo mucho que ver también de alguna forma en recibir muchas influencias en cada lugar, pues, Claro. las influencias locales y el rock siempre como una constante. Y oyendo esos discos de mi papá, me clavé mucho con lo que entonces hacía Elton John Ajá. y me encantó lo que hacía su percusionista, Ray Cooper. Y entonces quise ser como Ray Cooper. Te estoy hablando de cuando hizo Captain Fantastic y esos discos Ajá. geniales, ¿no? Goodbye Yellow Brick Road ¿Que y esos son ochentas o esa no? setentas, Setentas, ¿no? primera Sí, mitad de los claro, claro. setentas. Ya después el Doñón cayó un poco de mi gracia, pero en aquel entonces pues era un súper fanático. Claro. Y Pero sobre todo el percusionista, eras fan. Ray Cooper, que a la larga lo veo y es un gran showman, pero tenía una forma de tocar como muy peculiar, muy personal. Yo entonces vivía en Venezuela cuando empecé a tocar. De hecho, mi abuela me regaló mis primeras congas. ¿Ah, sí? Pues Venezuela es un país caribeño, Claro. la música que rifaba ahí era la salsa, era la música afroantillana en Ajá. general. Y yo era un bicho raro porque yo quería tocar congas, pero no quería tocar música afroantillana, no porque no me guste, pero pues era rockero. Y entonces empecé a tocar en una banda de rock progresivo. Mis influencias, pues era Ray Cooper, pero después me clavé con el funk, me clavé con percusionistas que a la fecha siguen siendo así como, ¿no? La música Como de Sade, ¿quiénes? por ejemplo, el Claro. percusionista de Sade, este, bandas como War, su percusionista también es una bestia. En fin, y empezó a ser como ese mundo más ligado al soul, al funk, Ujú. y al rock, ¿no? En algún momento también empecé a tocar jazz, ya cuando ya regresé aquí a México, y y pues todo eso me fue formando, ¿no? En la práctica, más que porque lo estudié, siempre fue porque toqué, Claro, y bueno, y sí. finalmente te has convertido en un percusionista muy versátil, ¿no?
Sí, curiosamente, si me quieren meter en el terreno de lo afroantillano, puedo tocar, Ajá. pero no es tanto lo mío, porque, digamos, en esos géneros, en esa cultura, los golpes están muy bien establecidos, ¿no? ¿Por qué? Porque son ensambles de percusiones y entonces si uno se sale de lo que le toca hacer, le da como en la No, torre a y todo lo los tiempos, demás. finalmente, la rítmica es muy diferente a la del rock, Sí, ¿no? que algunas son increíbles No, de son muy sabrosas, complejas, ¿no? ¿no? También. Pero como que esa influencia yacera, digamos, Ajá, me llevó más a un terreno en donde lo que más me gustaba era crear las rítmicas claro, y no necesariamente las hacía dentro de la estructura, de repente que me parecía como un poco rígida, ¿no? claro. Claro, tú oyes solear a un conguero de Un salsa y Mongo Santa eso y hace María, unas claro, cosas tremendas. Pero esa parte de crear rítmicas fue lo que más me atrajo siempre, ¿no? claro. Y cuando Sí. llegas a México de regreso, ¿cuándo es cuando empiezas a vincularte ya en una escena del rock nacional? Bueno, yo cuando vine fue porque venía a estudiar arquitectura. Ajá. De alguna forma estaba siguiendo un poco la exigencia familiar de que Tener un me título dedicara a universitario, una claro, carrera formal, etcétera, ¿no? Aunque yo ya tocaba desde los 14 años. claro. Entonces me vine a estudiar arquitectura y seguí tocando, pero en un plan quizás más amateur. Ujú. La primera vez que gané una lana por estar tocando fue cuando saliendo de la carrera armé una banda con mis hermanos que se llamó Baraja y empezamos a tocar, ya sabes, en los lugares aquí de la Ciudad de México, Sí. Rocotitlán, Rockstock, y ahí fue cuando, digamos, empecé a tocar ya de una manera profesional desde el punto de vista que recibí un sueldo, ¿no? Ujú. Posteriormente, truena Baraja, empiezo a idear al personaje del señor González Ajá. y es cuando me invitan a entrar a Botellita de Jerez. Y bueno, ya ahí una larga Una historia. larga Estuve historia, en claro, 2 etapas de Botellita de Jerez, del 88 al 97 y del 2012 al 2019. claro. Y en algún momento también le di espacio a mi carrera solista, señor Al señor González, ¿no? González, claro. Que yo Ujú. recuerdo también que es un poquito a la par de cuando surge el sello Antídoto, Unos años unos años antes, antes, ¿no? porque yo empecé discográficamente el señor González en 98 y Antídoto empezó en 2002, 4 años después, Claro. que fue un poco una sucesión, o sea, empecé en Botellita junto con mis compañeros a producir lo que hacíamos. Ujú. Después, cuando empecé a hacer mis discos, yo me autoproducía y pues el paso que seguía era empezar a producir a otros. Entonces, con esa idea y conociendo a Toño Sánchez, no el baterista, Sí, sino sí. el de las ánimas, le decía, me gustaría ser una productora y me decía, pues hagamos la compañía disquera, más bien, una Claro. disquera independiente. Y es como nace Discos Antídoto, donde ahí también tuvimos algún nexo, ¿no? Claro, hiciste un compilado y me invitaste, hicimos una Ujú. Que canción. fue el primer disco de Sí. Antídoto, sí. Y luego después también el primer disco Lo mío, lo licenciamos, licenciamos, sí. sí, fue ahí con Antídoto. Pues sí, te digo que es una Lado historia este. de muchos años. Y bueno, cuéntame, no sé, me imagino que hay un montón de anécdotas a lo largo de este trayecto con Botellita. Ujú. Cuéntame un poco cómo fue, porque además es una banda, yo creo que ahorita ya es como una... Va tomando un lugar, ¿no? Como Exacto. más realista que cuando realmente Pero eso andábamos pasa en... siempre, ¿no? De pronto siento que hay muchos proyectos que en su momento como que no son valorados No, en su nosotros totalidad, ¿no? batallamos muchísimo. O sea, siempre sentimos que, y de hecho fue así, estábamos contra la corriente todo el tiempo, todo el tiempo. Pero de alguna manera el tiempo está poniendo las Sí, cosas en una perspectiva perspectiva, en la claro. cual nos ven como una banda que originó varias Sí, cosas, ¿no? totalmente. Por supuesto que hay un montón de agrupaciones que tienen una influencia directa de Botellita. Ujú, Y sí, en aquel momento, yo creo que es como también le pasaba a Café Tacuba, ¿no? Al principio ver a Café Tacuba decías, qué banda tan rara, ¿no? Y ujú. luego son bandas que tienen una personalidad muy particular, Sí, que no sí, se parecen a otras, ¿no? Y sí. que de entrada es difícil como de asimilar para el público en general. Y Botellita era una influencia de Café Tacuba también, lo han dicho ellos. Claro, Y pues sí, hay historias de todo tipo, ¿no? Desde chuscas y
situaciones chafitas, ¿no? Pero hay cosas también increíbles, ¿no? Claro. Te podría decir que una cosa que siempre me llamó la atención es que, como en cualquier banda, hay momentos de tensión, ¿no? Sí, Sin claro, es embargo, inevitable. subirnos al escenario era muy divertido. Así fuera la circunstancia, el pleito que hubiese, lo que subíamos al escenario y era divertirnos. Esa era la sensación que yo tenía cuando me tocó verlos, que era una banda que se divertían. Y creo que eso es importantísimo, ¿no? Ujú. ¿Cuántas historias no sabemos de agrupaciones que se odian, Sí, que se que pelean se en el pelean? escenario y No, todo bueno, eso. la gira reciente que iban a armar Los de Jane's Jane's Addiction. Addiction, que se pelearon en el primer concierto, ¿no? Sí, bueno, no hay que ir muy lejos. Los Caifanes en algún momento también Claro, andaban ahí claro. agarrándose del chongo, ¿no? Sí, yo Sí, creo con nosotros afortunadamente no. no, pero además es difícil, o sea, son inevitables las rencillas, las tensiones, porque somos humanos, ¿no? Y Ujú. siempre hay alguien que no está de acuerdo con una cosa. Es difícil. Sobre De todo porque es hecho, una banda que ¿cuántos miembros tenía? pues En el- pasamos muchos por ahí. O sea, las tensiones finalmente sí estaban ahí y Claro. hubo pleitos No, muy, bueno. muy conocidos. Empezó como un trío, que eran Armando Vega Gil, Francisco Barrios, el más tuerzo, y Sergio Arau, Ajá. el Uyuyuy. El uyuyuy. Armando y Paco se distancian de Sergio Ujú. y es cuando entramos, en principio tres, para que al final se saliera uno y quedáramos como cuarteto. Esos tres eran Santiago Ojeda, Ajá. Benjamín Alarcón, que fue el que salió después, y yo. Y así estuvimos prácticamente el final de los 80s y buena parte de los 90s. Claro. Después hubo una separación y 2 años después la formación original se vuelve a juntar. Después de un cierto tiempo se vuelven a distanciar con Sergio Arau y nos invitan otra vez a Santiago y a mí. Por eso está como en 2 etapas ambas formaciones, ¿no? Claro. Y pues pasaron, te digo, muchísimas cosas. Eh, no sé, hay anécdotas de todo tipo. Claro. Y bueno, finalmente la banda no siguió también por una cuestión que ustedes decidieron, Lo de ¿no? Tras Armando, la de Armando. sí, pues sí, fue una circunstancia bastante trágica. Claro. Armando tuvo una acusación en Twitter Sí, de Me sí. Too y él, que tenía una personalidad depresiva, que eso es curioso porque al exterior la gente lo veía como un tipo muy divertido, siempre bromeando. La verdad es que tenía un humor muy negro y era su forma como de enfrentar ese mundo trágico que él veía Claro. y terrible, y se iba por el lado del humor negro, del humor sarcástico, y era su forma de enfrentar ese mundo que veía tan mal, ¿no? Entonces, había muchas señales previas Ujú. de que él tenía en mente el suicidio y pues necesitaba un disparador, ¿no? Entonces, aunque él negó toda esta cuestión de Sí, la claro. acusación y todo esto, al final su lógica en una mente depresiva es yo estoy haciendo música porque hacía música para niños, Claro, yo sé. y pues el rock finalmente va dirigido particularmente a los jóvenes, ahorita ya no tanto, pero decía, con esto ya en dónde queda mi prestigio para seguir haciendo lo que hago, ¿no? Sí. Y tomó esa terrible decisión que desembocó en que Botita ya no siguiera, Claro. porque hubo dos miembros en la banda que fueron el tronco Ujú. de la agrupación desde su origen mismo, Claro. que eran Paco y Armando, y al faltar cualquiera de los dos, Sí. ya era muy difícil seguir, ¿no? Y sí, o sea, en el mero velorio anunciamos públicamente que Botellita se acababa, ¿no? Claro. Sí, fue una situación muy terrible porque además pues está la cuestión de la amistad, no solo es la relación de trabajo y eso, sino No, se vuelve familia, es ¿no? una familia, Ujú. exacto. Entonces, pues es como que se te muere un hermano, ¿no?
No, Así. claro, fue una situación muy, muy triste y creo que a nivel de la escena del rock nacional se sintió muy fuerte, sobre Ujú, todo también por esta cuestión de cómo han ido cambiando las comunicaciones con las redes sociales, ¿no? ujú, Toda esta cosa del Me Too, ¿no? Empezaron como a salir historias ujú. que bueno, yo creo que puso en la, en Sí. la cuerda floja a mucha gente, ¿no? Y algunos posiblemente de una forma merecida, Sí, pero claro, lo cierto también es que lo que nosotros, digamos, pudimos analizar y ver de esta situación es que en este tipo de cosas se requieren protocolos, en donde la presunción de inocencia es parte. claro. Entonces, si tú empiezas por atacar a alguien o acusar a alguien y desprestigiarlo públicamente, pues puedes estar cometiendo una injusticia, Y ¿no? yo creo que se cometen muchas injusticias actualmente porque están las redes ahí, cualquiera puede publicar lo que Ujú. sea, ¿no? Yo de pronto veo gente que se enfrasca en pleitos y discusiones en Facebook. ¿Cuál es el punto, no? Ujú. Eh, y me parece como muy gratuito, ¿no? De pronto alguien decir algo terrible a otra persona sin un fundamento Sí, sí. que le puede causar gravísimos problemas, ¿no? Son nuevas formas de comunicación a las cuales nos estamos adaptando a veces de una forma violenta. Y está esta cuestión de la posverdad y de esta cuestión de que todo el mundo puede opinar, aunque no tenga un fundamento para su opinión, Exacto, ¿no? Entonces, sí se requiere de tomarlo con la dimensión correcta, ¿no? Y no todo el mundo lo hace. exacto. Bueno, eso también me lleva a hablar un poco de cómo ha ido cambiando la industria de la música, ¿no? Ujú, Tanto tú como yo venimos de una forma de trabajo en la música que era muy fácil de ubicar, ¿no? Tenías una disquera, ujú, ellos se encargaban de la parte de la promoción, tú te encargabas de ensayar y de tocar y todo eso, y de pronto se empieza a fracturar toda esa industria ujú, y empieza a surgir con mucha fuerza la escena independiente, ¿no? ujú. Que en un inicio, por lo menos para mí, y yo creo que también para ti fue como, ¿cómo le vamos a hacer, no? O decías, es imposible porque si no tengo el apoyo de una disquera, no existo, ¿no? Porque no sueno en la radio, porque era la única forma de que la gente te escuchara. De alguna forma sí es así y de otras no. O sea, Claro. si te abres a las posibilidades, la independencia te abre muchas No, puertas también. ahora, pero hace quizá Cuando yo 15 arranqué a años finales de los noventas, como independiente, me sentí en mi cancha. Por eso hice una disquera y también con total después. libertad, por supuesto, Sí, también. y entiendes que hay pros y contras, ¿no? De Sí, estar en una disquera transnacional o estar en la independencia. totalmente. Lo cierto es que la digitalización vino también a marcar un terreno totalmente distinto. Las mismas cosas que se hacían antes se tradujeron a lo que ahora es funcionar en las redes, ¿no? Claro. Y hay cosas que sufrieron una transformación, se llegaron a complementar unas con Ujú. otras. Por ejemplo, antes había una productora, había una distribución, estaban las tiendas. Ahorita de repente está la producción independiente y las agregadoras que funcionan como una mezcla de todas esas otras cosas Claro. y se van marcando como algunas reglas distintas, pero en principio es lo mismo. Sí, Hay solo que tú un, tienes que crear tus propias estrategias ahora, ¿no? Y ver cuál te sí, funciona más, que eso también está bueno porque siento que en algún momento las disqueras tenían como un machote, ¿no? De vamos a hacer esto, ya sea que hagas rock o jazz o música sí, no, a veces no popular. sabían cómo manejar ciertos géneros, ¿no? Que yo creo que eso pasó con muchas agrupaciones, incluida La Dosis. Yo siento que Ujú. nunca supieron qué hacer con nosotros. Sí, sí, Pero ahora, de alguna forma, una de esas ventajas es que tú conoces perfectamente lo que estás haciendo claro. y tienes una idea, ¿no? De hacia dónde y cómo puedes llegar. Hay una conexión más directa con el público, Totalmente. pero también está la cuestión de que en estos tiempos, digamos, las escenas se pulverizan. No es tan fácil como antes, que había un circuito de Que las antros, ubicabas, ¿no? que sí, exacto, que las bandas se conocían entre sí, que los públicos iban a estos lugares. Y ahorita es como un montón de células independientes. No hay esa cohesión que había No antes, había esa claro. cuestión de antes, es una escena pulverizada. Entonces, esas son las cosas que van cambiando y que sí, a los que venimos de otras fórmulas, pues nos cuesta entender o a veces no queremos ya ni entrarle, Claro. ¿no?
La música en ese sentido también se ha banalizado de una forma tremenda, ¿no? O sea, los que producen música hacen música para un público que tampoco profundiza demasiado en lo que está escuchando, ¿no? Escuchan 30 segundos y cambian al siguiente, ¿no? La gran mayoría Sí, de las personas. o lo que predomina es la música para la fiesta. Ujú. Y pues la música es mucho más extensa y amplia que eso, ¿no? O sea, tú y yo lo sabemos, hacemos canciones, estamos transmitiendo una serie de ideas y de repente ahorita no son buenos tiempos para la canción, digamos. No soy pesimista en ese sentido porque siento que también todo el tiempo es como un péndulo esto. Claro. Y estoy seguro que hay un público ahí que sí le interesa que la música le transmita algo. Y Claro, que no llegará un sea momento desechable, en que se busque eso otra vez, ¿no? Ojalá. Seguro. Sí, digo, por un lado, como decías, ¿no? La ventaja es que, bueno, puedes escuchar cualquier cosa que se te antoje de cualquier lugar cuando antes Ujú. tenías pues, que esperar a que alguien trajera el disco, que por casualidad viniera el grupo que te gusta a tocar a tu país, ¿no? Esa inaccesibilidad ayudaba a que lo desearas, ¿no? Exacto. Ahorita el hecho de que esté tan inmediato, pues a veces no lo Ya no lo valoras. aprecias tanto, exacto. Sí. Sí, y también creo que la gran apuesta es, como músico independiente, ok, subes tu disco, ¿no? A una plataforma, pero hay tantas cosas Ujú. que de pronto dices, Se ¿cómo, pierde. cómo no me pierdo, no? Y tampoco, también siento que hay una presión de, no, bueno, es que tienes que estar publicando todos los días en todas las redes sociales. Llega un punto que dices, a ver, no tengo el tiempo y tampoco te sientes tan cómodo, ¿no? Sí, sí. Como, Sí, pues las plataformas de hecho tienen como sus esquemas de funcionamiento donde te terminan involucrando en una dinámica que a veces no sí, lo estás tienes que dispuesta a hacer sostener. y lo haces y algunas cosas funcionan muy bien, pero siento que es un poco como esa sensación de es que si no lo hago no existo, ¿no? Y me pierdo y nadie sabe de lo que Así estoy es. haciendo, ¿no? Sí, yo ahorita lo vivo con Combo Mobox, que es Ujú. la banda que Sí, tengo sí, ahora. sí. Y y de repente ahorita decidimos dejar un lapso de tiempo sin publicar nada ni hacer nada. Y estamos regresando con unos nuevos sencillos. Y ahí está el público, o sea, no se fue. O sea, también es esas como ansiedades que te pueden generar el que tienes que estar publicando y estar presente todo el tiempo. Eh, pues, ¿qué tanto creemos que es así y qué tanto funcionan así en Claro. en la realidad? Porque pues, también está bien que la gente descanse un poco de uno, Sí, que porque sí, creo que también puede pasar, de dar el efecto contrario, ¿no? Si estás viendo tanto, dices, ya saturación. no quiero ver más de este grupo, de esta persona, ¿no? Sí, la verdad es que la lógica comercial es que mientras más te enjaretan algo, la gente lo ubica y la tiene presente, ¿no? Está temblando. No, no sé No, qué va pasando. no, todavía no. ¿Todavía no? Todavía no está temblando. Corramos. ¿Seguros? Sí. Bueno, no vayan a pasar eso. Es un blooper. Bueno, Sí, tú ya estás está bueno. súper. Exacto. ¡Va, corramos! La cámara la tiro y todo. Dejé todo el Sí. correr. Ok. ¿Sabes? Se oiría la alerta Ah, sí, sísmica. sí, sí suena porque hay. Sí, sí. Ok. Sí, Vámonos, sí, corran sí, por sí, su vida. vámonos. Ok. Vámonos. Imagínate si no la suena- escena. si no su- Adiós, señor González. Y yo corriendo. Si no suena es un microsismo y pasa en 2 segundos ya. Bueno, ok. No. Bueno, perdón, Diego, como tapatía no acostumbrada a esto, dije, vámonos ya de aquí. Pero bueno, estábamos hablando de, a ver, retomemos en dónde. ¿En dónde nos quedamos? ¿En dónde nos quedamos? ¿Quién sabe? En Como Movox. Sí. O sea, que estaban descansando. Sí, sí, o sea, también ayuda. O sea, siento que ahorita el sencillo más reciente, Plan B, que sacamos hace un mes, lo han recibido muy bien, Claro. ¿no? Sí, también es crear esa expectativa, ¿no? Ujú. De pronto de, ay, este artista no ha sacado nada, pero ahí viene un sencillo nuevo y la gente lo quiere escuchar, ¿no? Claro. Digo, tampoco hay que pasarse de 10 años no publicar nada porque No, el público pero te pues, olvida, hay quizá. tiempos razonables. Pero yo siento mucho eso de que con el paso del tiempo, como decíamos antes, se acomodan las cosas y el tiempo le da valor. Ujú. Digo, a mí me ha pasado con la dosis, ¿no? Ujú. De repente hay gente que me dice, no, es que la dosis, y dices, bueno, ¿y dónde estaban en el momento que necesitábamos que estuvieran ahí, no? Claro. Pero pasa el tiempo y, no, pues era... Las cosas se asientan, ¿no? Sí, quizá, ¿no? yo he oído muchos fans de la dosis que dicen, no, pues, la dosis, buenísima. Pero ¿dónde Que estaban? sí lo ¿Dónde era. estaban? Bueno, no, Ujú. sí, había, ¿no? Pero creo que también es como una carrera de resistencia, ¿no? Totalmente. Y vas encontrando formas y tienes nuevos proyectos, pero estás ahí. Y creo que en tu caso ha sido muy interesante
porque, pues, como lo platicamos, desde los 14 años estás tocando. No sé si alguna vez ejerciste como arquitecto. Sí, ¿Sí? un poco. Pero bueno, digo de De ladito. hecho, el que toca teclados conmigo desde muchísimo tiempo, Ajá. Eduardo Dyer, Sí. lo conocí en la carrera. Ajá. Él sí se dedica a hacer arquitectura, yo no, ya me decidí absolutamente por la música. Muy bien. Pero hubo una época en que trabajábamos juntos. Claro. ¿No? Estábamos en un taller trabajando juntos. Claro, Y, pero bueno, la música bueno, la música ha sido el centro Ajá. de todo. Y sí hubo un momento en que tuve que decidir en diversificarme dentro de la música. Claro. Porque como percusionista hubiera sido muy difícil seguir adelante. Entonces me puse a componer, me puse a producir, a escribir. A escribir, que eso también se me hace una faceta muy interesante y muy valiosa, porque empezaste a hacer un registro que hacía falta hacerlo. O sea, Sí. siento que mucho de la música, bueno, del jazz no se diga, pero del rock no hay mucho No. que puedas, que puedas tener esa información a la mano, ¿no? De quiénes hicieron la música en tales años, quiénes están haciendo cosas. Y pues has hecho 3 libros. Sí, De bueno, la historia he hecho más, pero bueno, de la historia del rock, con sí. respecto a la historia del rock, no, ya se ha hecho más, pues. Pero también cine, que eres un clavado del cine también. Pero bueno, me imagino que esa labor, pues claro que te llevó un montón de tiempo y Sí, fueron 4 años y medio de enfoque total a estar escribiendo, a estar buscando información, corroborando fuentes, verificando, ¿no? claro, porque ayer lo platicábamos, que pues de pronto están los que inventan historias que nunca Nuestro sucedieron. medio está lleno de mitos. Exacto, ¿no? Y Sí. luego alguien que recuerda una cosa, pero otra persona tiene otro recuerdo, ¿no? Ayer Ajá. lo platicábamos con Sí. Ricardo Rico de Buscando el Rock Mexicano, que también ha hecho esta labor, ¿no? Sí, que comentábamos que es lo que hace es que le ponen un micro enfrente a los músicos Ajá. y echan su historia, ¿no? Tiene un gran valor eso, por supuesto, pero ahí es donde te puedes ver que también las versiones a veces coinciden, no coinciden. Y cuando estaba haciendo el libro, mi labor en buena medida era estar contrastando versiones. Y si te llegaste a topar, tratando de obtener pues, la parte sustancial, ¿no? de estas historias. te llegó a pasar que tuvieras historias diametralmente opuestas de, Sí. a ver, ¿cuál es la verdad? Sí. Es más, te puedo decir, en la misma botellita de Jerez hay historias totalmente opuestas, ¿no? Y gente alrededor que también tiene versiones de la historia muy particulares y gente que por sí es mitómana, ¿no? O sea, Claro. sí, inventan. Y por generaciones también hay como ciertos perfiles, ¿no? La generación que le tocó a Vándaro, por ejemplo, que fue una generación pues muy maltratada, ¿no? En términos de que se prohibió el rock. Sí, una censura tremenda. Tienen mucho a generar mitos, ¿no? Llegué a leer o ver versiones de que Toncho Pilatos, por ejemplo, cuando sacó su disco, que era uno de los discos favoritos de Bob Dylan, ¿de dónde sale eso, no? Y cuando le rascas terminas viendo que es más bien un mito. Claro. Y así como eso hay muchísimas cosas. No, bueno, del mismo Vándaro hay historias de que era una cosa espantosa y tremenda y que accidentes y no, hay gente que estuvo ahí y te dice, no, la verdad es que... Fue una fiesta de paz, amor, sí hubo drogas. Sí, claro. Lo que quieras, pero lo pintan porque así fue la indicación gubernamental, como Sodoma y Gomorra, ¿no? Sí, exacto. Era una circunstancia que aprovechó el Estado para cortarle las patitas a una juventud que se congregaba de forma masiva, ¿no? Y había luchas internas en el PRI que también tuvieron que ver en que era conveniente generar toda esa alarma y toda esa... Por ejemplo, querían frenar a Jan González, que era ¿cómo se llama? El gobernador del Estado de México, donde estaba Vándaro. Y era una forma de frenarlo, ¿no? En sus aspiraciones presidenciales. Claro. Entonces, toda esa mezcla termina haciendo que se proscriba el rock por casi 15 años, ¿no? Y por eso creo que tiene mucho más valor todos aquellos artistas de esa época que fueron resilientes y que siguieron, ¿no? Hablábamos con Jaime López, ¿no? A Jaime le tocó ver todo ese desarrollo y además irse adaptando a las nuevas formas. Creo que las nuevas generaciones de alguna forma la tienen muy fácil ahora, ¿no?
Sí, pero es una circunstancia totalmente distinta. Claro. Cuando yo regresé de Sudamérica al principio de los 80s, la situación del rock en México era tristísima. Es más, si tenías el pelo largo y te encontraban en la calle con un pantalón con la rodilla rota y tus discos, te detenían y te buscaban drogas, ¿no? Claro. Era una cosa muy represora y muy estigmatizada de lo que era el rock, ¿no? Claro. Y sí, hubo gente que resistió. Y resistió en diferentes lugares, porque está esta idea de que el rock resistió y sobrevivió en los hoyos funky, y sí, pero hubo otros espacios. Jaime López lo puede constatar, o sea, en Las Peñas surgió una serie de artistas más inclinados hacia el folk y Sí. como cantautores que mezclaban blues con canto nuevo, con folk, y que fueron los que dieron el movimiento rupestre o el mismo Jaime López en los 80s, ¿no? Claro. José Cruz, Armando Vega Gil salió de una banda, de un grupo de música folclórica. Claro. Entonces, estuvo eso, los ámbitos universitarios, o de plano gente, chavos clase media que ensayaban en sus casas y no tocaban en ninguna parte, ¿no? Que luego se volvieron las bandas de los 80s. Claro. Bueno, Jaime decía que hasta tocaban en los baldíos, bueno, cuando estaba muy chavo, ¿no? Donde pudieran. Uh-huh. Bueno, los hoyos funky era eso, Claro. eran lugares muy marginales, Ujú. en condiciones siempre adversas, con policías que esperaban al final de los conciertos para hacer racias, para bajarles dinero a los organizadores, al público. Claro. Eran situaciones de mucha persecución a la cultura juvenil, ¿no? Y pues bueno, todo eso me tuve que meter a fondo, a conocerlo, para escribirlo, y fue muy interesante. Pero aparte me imagino, o sea, el decidir cuáles bandas, porque obviamente pues no conocías a todas, entonces hacer toda esa investigación de quiénes estuvieron en ese momento, Sí, ver sí. si había alguien por ahí disponible para poder hablar. Fíjate que como, digamos, me integré a la escena en los 80s, de ahí en Más o menos adelante no ubicabas. era difícil para mí, era un terreno conocido. Ajá. Pero todas las bandas anteriores, Porque sí fue empiezas en qué año? en el 56, cuando Gloria Sí, Ríos te fuiste súper hace atrás, una claro. versión de Rock Around the Clock, ¿no? El relojito. Ajá. Y a raíz de ahí empieza el rock en México. Que es Enrique Guzmán, los Teen Tops, todo eso también, Sí, ¿no? hubo una primera etapa que eran las grandes orquestas, ¿no? Ajá. Que tocaban el rock como un ritmo más, lo tocaban entre mambos, chachachás. Sí, sí, sí. Y digamos que no tenía esa cualidad contracultural de origen de los Estados Unidos, sino como mero ritmo para bailar, había como un cliché de la rebeldía juvenil, ¿no? Ujú. Y no lo tocaban los jóvenes se fueron apropiando poco a poco, y es hasta el año 60 que aparecen los primeros discos de rock and roll mexicano, Sí. que son de todas estas bandas que dices. Los Duk Duks, ¿te acuerdas? Sí, Duk Duks, que ellos fueron un poquito después, no mucho después, pero fueron un poquito 80s, después. ¿no? Yo Pero creo. los primeros fueron los Rebeldes, los Camisas Negras, los Locos del Ritmo y los Teen Tops. Y hubo muchas otras bandas también, estaban los Spitfires, en fin, los Hooligans. Pero tienen como boom en la primera mitad de los 60s, en donde la industria que al principio despreciaba al rock and roll se dio cuenta que era un súper negocio, y entonces empieza a firmar bandas, pero también les empieza a imponer que toquen covers. Porque había muchas bandas que tenían material original, pero no los dejaron. Claro. Y entonces ese rock inicial, primero fue de adultos, después ya cuando fue de jóvenes, era un rock, digamos, totalmente maniatado. Y y esas hasta mediados de los 60s que empieza a haber otras influencias, que se empieza a hablar de la onda chicana, que empiezan a venir bandas del norte, pero también muchas de Guadalajara. Claro, en Guadalajara sobre todo hay una escena funk, y ahorita me acordé de una anécdota que me contó el Chamaco Guerrero, saxofonista pues, de un montón de bandas de funk, que él me contaba que cuando los invitan a tocar a Vándaro, la condición era que fuera material original. Sí. Y como ellos tocaban covers en estos hoyos funkis, fue así como, ok, hagamos 5 canciones de aquí a tal Sí, tiempo para poder tocar, la onda ¿no? chicana tenía muy claro esto de que tenían que generar material original.
Pero había una contradicción también ahí porque la mayoría cantaban en inglés. O sea, esta cuestión de ver siempre hacia el norte y de querer imitar lo que pasaba en el norte, aún buscando ser originales, seguían teniendo este rollo de que el inglés era el idioma ideal para cantar rock, ¿no? Claro. Y había un montón de justificaciones muy curiosas, bastante cuestionables. El hecho es que esa generación es la que llega a Vándaro y a esa generación es la que le cortan las patitas, ¿no? Claro, Bandido es la Bandidos, banda super bandota. que es José Luis el que me decía que tuvieron que hacer material original para poder tocar en la banda. Estaba la de Guadalajara 90 y, ¿qué era? 49 punto, no. 39.4. 39.4. Sí, sí, sí. Y Siempre los me hago Spiders bolas. también, que son... Que varios de Bandido Ujú. eran miembros de 39.4. Sí, O pues sea, hubo una generación que de hecho pues siguen algunos de ellos también activos, pero también creo que pasó eso en Guadalajara, ¿no? Esa represión también llegó a otros sí, estados. aunque menos. O sea, Guadalajara de alguna forma se salvó un poquito porque siguió habiendo una escena que en otras partes, por lo pronto en la Ciudad de México, estaba así, súper reprimida, ¿no? Claro. Y Guadalajara se volvió una especie de capital del rock en México y ha sido cuna de grandes rockeros. Sí, siempre se ha considerado como un semillero, ¿no? De Ujú. músicos. Y me quedé pensando, bueno, hacer esta gran investigación en estos libros, Ujú. ¿cómo abordaste, me imagino, bandas de todo el país? Ajá, sí, sí. Y hubo otras escenas importantes, la de Tijuana, Claro. Monterrey, y aunque no lo creas, cada estado tiene su pequeña historia y sus libros que hablan de la escena local, que pues digamos que como proyecto es algo que falta hacer, ¿no? Documentar un montón de escenas locales que pueden conformar una gran historia. Ujú. Los libros que hice, los 3 libros, fueron muy ambiciosos en el sentido de querer dar una visión general, pero definitivamente fue limitada. O No, sea, es claro, y te van a imposible, faltar sí, es grupos siempre. imposible cubrir todo. Pero me parece que es un documento muy importante, sobre todo para las nuevas generaciones. Yo creo que siempre es bueno saber de dónde viene todo, ¿no? Ujú. Saber quiénes estaban antes que Así tú. es. Y también lo platicábamos al revés, ¿no? Para las generaciones que ya pasaron por muchas cosas, también es interesante el Conocer lo nuevo. conocer lo nuevo y tener esas colaboraciones, ¿no? Que hay muchas resistencias generacionales casi siempre, ¿no? El mismo rock cae en eso que criticó tanto, ¿no? De ese no, en mis tiempos era mejor esto y lo Claro, otro. claro. Y de negar que las nuevas generaciones vienen con sus ondas, sus rollos, sus motivaciones, sus inquietudes, sus intereses. Y van a buscar marcar la raya contigo, además, también. Entonces, eso hay que entenderlo, que es así. Y bueno, escribiendo esos libros a mí me pasó eso, de que al irme a esa etapa del rock que yo no conocía tanto, Ajá. que creía conocer, pero que a la mera hora terminé conociendo de una forma mejor, pues te das cuenta que hay una historia que está interconectada toda. O sea, hay Claro. un antes y un después siempre. Y que lo que hicimos nosotros existe porque antes hubo otros, ¿no? Sí, claro. Y hay que darle ese valor, Hay que ¿no? darle ese valor, claro. Oye, y también hiciste un libro que representaste recientemente allá en Guadalajara, porque tienes también esta gran fascinación por el cine. Pues Ajá. cuéntame de este proyecto, ¿cómo surge? Sí, fue un poco más casual la cosa porque ya ves que tenemos nuestra amiga común, Olivia Olivia, Luna, claro. que tiene su estación de radio, Ruido Blanco, una Ujú. estación sasa que está cumpliendo 10 años, por cierto. Felicidades, Olivia. Y y entonces en plena pandemia me dice, oye, estamos tratando de desarrollar ciertos aspectos de la estación, estamos viendo que lo que es la página oficial, pues queremos darle como un cierto atractivo más Los allá de contenidos. simplemente picar el play. Ujú. Queremos desarrollar la parte editorial. ¿Te animarías a escribir algo? Y le dije, bueno, déjame pensar. Había hecho en mi blog, tenía un blog, algunos intentos, ¿no? De jugar con esto del cine y la música. Ajá. Y pues me basé en eso para empezar a escribir semanalmente una entrega en donde hablo de cine que tuviese música memorable.
y me marqué ahí unas reglas personales, Ajá. muy subjetivas y personales, que era escribir primero de películas que yo me acordara Por por la su música. música. Exacto. Y otra regla que me autoimpuse, fue escribe primero de memoria y ya después ya te documentas y complementas con datos duros esa narración que hagas, ¿no? Y así me eché 100 100 películas. reseñas, Y de sí. esas reseñas me imagino que hubo algunas películas que a lo mejor no eran tan buenas, pero la música sí. Exacto, sí, Claro. pasó, no sé, Saturday Night Fever, por decirte. La Ajá. película a mí me parece una mala Sí, película, pero la pero la música es música fue buenísima. trascendental, ¿no? O sea, Bueno, te voy a decir que creo que esa música ha sido revalorada recientemente, claro. porque en algún momento, y lo he sabido por amigos míos que decían, música disco, horrible, A ¿no? mí me tocó, la Ajá. música disco era el enemigo. Yo iba a las fiestas en secundaria y ponían disco y decía, yo no voy a bailar esto, ¿cómo Sí, que sí, no? no, Y yo, después escuchas el bajo de Chic o de claro. todas estas bandas No, increíbles. la música disco es el paraíso de los bajistas. Totalmente, claro. Entonces, hay una revaloración Sí. y bueno, más allá de si me gustaba o no me gustaba la música disco, pues te das cuenta que sí marcó la cultura pop, ¿no? O sea, antes de esa película y después hubo un cambio y vino toda esta cultura de las discotecas y de la música disco a raíz de la popularidad de esta película, ¿no? Claro, y no sé si crees tú que en la música, ¿no? Como que son etapas que son cíclicas, que se van repitiendo, ¿no? Ujú. Porque de pronto ves que hay músicos que están haciendo, no sé, apegados a un estilo quizá más setentero, ¿no? Y dices, Ujú. ¿cómo es que sucede eso, no? Que las nuevas generaciones Sí. empiezan a retomar elementos de... Pues porque hay cualidades, ¿no? Que con el tiempo se van valorando. Claro, claro. Y en fin, con esa lógica fue que se empezó a hacer esos textos que en un momento dado le dije a Olivia, oye, por un lado ya llegué a 100, ¿qué tal si le paramos? Fueron 2 años de estar Sí, sí, bueno, es un semanalmente sin montón, faltar. claro. Y pero démosle Otro otro enfoque. enfoque, ¿no? Hagamos un libro. O sea, sí están esas reseñas ahí en la red y lo que quieras, pero un libro es un libro, o sea, también el lector le gusta tener No, libros y y es ver. una guía, ¿no? A lo mejor, Pues son recomendaciones, ¿no? Porque igualmente no están todas las películas, hay muchas que pudieron haber faltado ahí, claro. pero y también, aunque yo traté de abarcar varias décadas, pues habrá un público por generación que de repente diga, no, pues es que estas no me tocaron o no las Claro, conozco, pero se vuelve una recomendación para que las conozcan, las claro, pero vean. además ahora que tenemos esa gran facilidad de poder ver películas en YouTube, que de Claro. otra forma ya no se proyectan en el cine, pero que las puedes encontrar en plataformas Ujú. muy fácilmente, ¿no? Así es, sí. Sí. Y como ejercicio también, mientras escribía cada una de mis textos, iba haciendo una playlist, iba añadiendo temas de cada película. Y esa playlist es Sí, pública. de entrada en ¿Un los QR? libros hay un código QR Ajá. y si la buscan, la encuentran en Spotify, ahí Está está esa buenísimo. lista, que pues es un poco un acompañante del libro, ¿no? Claro, Es el soundtrack del libro, por decirlo así. está genial. Ujú. Oye, Rafa, y bueno, me imagino que seguirás diversificándote, ¿no? Tanto en la escritura como en los diferentes proyectos, pero ¿qué es lo que sigue? Ahorita estás muy clavado con Combo Mobox, Como ¿no? Mobox sí Ujú. es lo que me tiene con toda Que la es muy funky atención. también. Somos muy eclécticos. El Sí, funk está, está ahí, sí, pero hay reggae, hay otros géneros, ¿no? claro. Están ahí de por medio. Y y bueno, hemos logrado una banda que me gusta mucho porque es multigeneracional, es Sí, me mixta. decías de una baterista de 23 años. Exacto, Evelyn, y yo soy el más ruco. Oye, eso es chistoso, ¿no? Cuando nos tocaba ser los más chicos Sí. y de repente yo estoy tocando ahorita con gente mucho más joven y digo, ok, creo que ya me tocó ser la más ruca, ¿verdad? Así es, sí. Pero está En bueno. botella me pasaba, ¿no? Yo era Claro. el de los jóvenes. Yo Ajá. y Santiago éramos los jóvenes ahí. Pues ahora me toca a mí como llevar ahí la batuta. Empezamos, Zaira, Franco y yo. Ujú. Ahorita ya nos entendemos como una banda de 6. Y esa evolución también ha implicado que al principio pues yo componía todo. Después empecé a hacer rolas con Zaira. Después empecé a involucrar a todos los demás. Y ahorita este nuevo material que estamos trabajando,
es ya composición de todos, estamos todos involucrados. Está Frata en el bajo, Iker Morancher en la guitarra, Eduardo Dyer, No, que es te una comentaba, en bandota. los teclados, Evelyn en la batería y un servidor. Oye, y bueno, además de Y me Zaira imagino, Franco. seguir lanzando sencillos con esta agrupación, ¿tienes proyectos para seguir haciendo libros de investigación? Sí, sí, tengo ahí un par de ideas. Sí. Me encantaría, cosa que no me he lanzado al ruedo aún, hacer una novela. O sea, ya escribir ficción, no, Claro. no estar en cuestiones como de investigación, sino Bueno, hay sí un poco de ficción también, bueno, en las letras. sí, en las letras, pero también escribiste un libro muy a manera de novela con mi vida, Mi vida mi pop, vida pop, ¿no? que no dejan de ser crónicas, Sí, claro. crónicas Sí, sí, autobiográficas, sí. que aderezo de música y un montón de cosas. Pero quiero rebasar un poquito esa frontera de la crónica Ajá. para meterme en historias totalmente inventadas, ¿no? Claro. Sí me gustaría mucho. Oye, Rafa, por último, ¿qué le podrías decir a los chavos que están empezando en la música? Híjoles. Mira, el otro día curiosamente oía un TikTok Ajá. que decía que era un error poner como objetivo dedicarte a tu pasión, cosa en la que yo he creído toda la vida. Claro. Pero bueno, hay quien lo cuestiona, ¿no? Y yo siento que al final de cuentas no estoy equivocado en el sentido de que tú vas a hacer mejor lo que te apasiona y lo que te Claro. gusta. Totalmente. Si estás en algo que no te gusta por otros valores, como puede ser ganar dinero, llega un momento en que te sientes vacío, te sientes perdido y, y las cosas acaban mal. En cambio, si hay algo que te mueve y lo identificas, no dudes, echa todos los kilos en eso. Porque en la vida vas a encontrarte con un montón de tropiezos y solo te levantas con energía, con ánimo, con ganas de seguir si estás haciendo algo que te gusta y te apasiona. Sí, Si coincido no, totalmente. híjoles, la vida se vuelve un infierno, ¿no? Entonces, yo les diría eso, que identifiquen su pasión y que vayan tras de ella, Que ¿no? vayan con Sí. todo. Que revisen su escala de valores. En este mundo que vivimos, de repente el dinero es como lo que está hasta arriba. Y Y no, los likes, ¿no? O sea, mucha gente sí, basa su... la nueva Sí, cultura de las ¿cuántos redes y likes todo esto, tienes? ¿no? ¿Cuántos seguidores? Y digamos que no es que no sean importantes, pero hay que ubicarlos en el lugar que tienen, ¿no? Exacto. Y a lo mejor arriba van otras cosas, no van esas cosas. Y que reflexionen al respecto, ¿no? Y que profundicen, porque creo que también es un mal de nuestros tiempos, ¿no? Que todo se queda arribita, Claro. superficial. Que le rasquen, que busquen, que vayan al Ser meollo del curiosos, ¿no? asunto. La curiosidad exista. Sí. Sí, que sean curiosos y Así que es. satisfagan esa curiosidad. Pues un placer, como siempre, platicar No, contigo. padrísimo. Y bueno, ahí Ahí dejamos seguiremos. en el tintero un chorro de cosas. Exacto, sí, pero bueno, seguiremos topándonos, espero. Claro que sí. Y bueno, pues te agradezco mucho, Rafa. Gracias, Sara. Placer.